Y me van a permitir ustedes que empiece leyendo unas líneas de una de las novelas clásicas del siglo XX. Dice así: desperdigados en Londres había solo otros 3 edificios de tamaño y apariencia parecidos. Empequeñecían de tal modo la arquitectura de los alrededores que desde el tejado de las casas de la Victoria se divisaban los 4 a la vez. Eran la sede de los 4 ministerios en los que se dividía todo el sistema gubernamental. El Ministerio de la Verdad, que se ocupaba de las noticias, los espectáculos, la educación y las bellas artes. El Ministerio de la Paz, encargado de los asuntos relativos a la guerra. El Ministerio del Amor, que se ocupaba de mantener la ley y el orden. Y el Ministerio de la Abundancia, que era el responsable de los asuntos económicos. Sus nombres, en nueva lengua, eran Miniver, Minipax, Minimor y Minindancia. Las palabras que acabo de leerlas, en las que se describe no una utopía de futuro, sino una distopía de futuro, corresponden a una novela que se publicó no sin poca dificultad en el año 1949 y cuyo autor era un antiguo funcionario colonial británico que respondía al nombre de Eric Blair, aunque ha pasado a la historia de la literatura con su seudónimo de George Orwell. La novela era 1984 y, al igual que Rebelión en la Granja o La Granja Animal, fue una novela que literariamente era extraordinaria, que analizaba con un estilete cortante la realidad política e incluso señalaba lo que podía ser la realidad política futura y que casi nadie quería publicar por la sencilla razón de que la crítica al sistema socialista era tan evidente que no se podía negar. Orwell sabía de lo que estaba hablando en cuanto a la manipulación del lenguaje. Podía expresar de una manera que, si uno no leyera el resto de la novela, resultaría cómico cómo se manipulaba a la población simplemente desde los 4 ministerios que formaban el gobierno de ese ente futuro, de esa Inglaterra socialista en la que vivía el protagonista de su novela. De manera bien significativa, el Ministerio del Amor se ocupaba de la ley y el orden. Sin duda la ley y el orden son importantes, pero no parece que sea lo que más encaje con la idea de amor. El Ministerio de la Paz era precisamente el ministerio que se dedicaba a la guerra. El ministerio de una población de manera consciente y cruel, muerta de hambre, era precisamente el Ministerio de la Abundancia. Y el Ministerio de la Verdad se ocupaba de actividades como los medios de comunicación o las artes, que no eran nada más que canales indiscutibles de mentira y manipulación. En ese sentido, la manipulación del lenguaje era tan absolutamente clara que Orwell se permitió inventar palabras como la famosa double tag o doble lengua, que permitía manipular el lenguaje para que el lenguaje dijera exactamente lo contrario de lo que se suponía que debía decir. Y, por cierto, en ese mundo en el que Orwell describía cosas extraordinarias, tengo que decir que hace unos años descubrí con enorme sorpresa que Orwell, más que inventar sobre el futuro, en muchos aspectos simplemente describía la realidad que él había vivido en España. No voy a relatar el final de 1984 porque supongo que entre los asistentes puede haber gente que no haya leído el libro y no sería elegante destriparles su conclusión. Pero para aquellos que hayan leído 1984 y que conozcan el final, tengo que decirles que la tortura pavorosa que George Orwell relata en las últimas páginas de su novela es una tortura que efectivamente se aplicó en España, que la aplicaron los agentes de Stalin y que en uno de mis libros, En Checas de Madrid, yo reproduzco gráficamente lo que es el manual del NKVD para actuar en la Unión Soviética y, por supuesto, también en España, y aparece dibujada de manera muy clara la misma tortura a la que se ve sometido el desdichado Wilson en 1984. George Orwell imaginaba el futuro, pero desde luego no imaginaba que la manipulación del lenguaje fuera un arma política.
Ahí no trazaba el futuro. Describía un pasado que él había vivido en España en 1937, donde estuvo a punto de ser fusilado no por el ejército de Franco contra el que combatía, sino por los agentes de Stalin en Barcelona, y por supuesto estaba marcando algo real, una de las grandes armas desde el siglo XX para conseguir someter a los demás políticamente es la manipulación del lenguaje. En los próximos minutos quisiera detenerme en algunos de los movimientos ideológicos que han utilizado esa manipulación del lenguaje, esa doble lengua, esa desvirtuación de la realidad para poder avanzar en términos políticos. Y en ese sentido son algunos de ellos anteriores a Orwell, pero orwellianos hasta la médula, y otros posteriores a Orwell y parece ser que discípulos aprovechados. En primer lugar, la utilización, la manipulación del lenguaje como un instrumento político que va más allá de la mera propaganda y que acaba convirtiéndose en un sistema entretejido de enorme coherencia, de un peso absolutamente irresistible, se produjo con el marxismo-leninismo. Subrayo lo de marxismo-leninismo porque, a fin de cuentas, Lenin era un hereje marxista, enmendó la plana de Marx en algunos aspectos y, por supuesto, lo hizo convencido de que mejoraba la táctica y la estrategia del filósofo alemán. Y en ese sentido, los aportes de otros autores a Lenin, como es el caso, por ejemplo, de Nechayev, no son en absoluto pequeños ni desdeñables. Lenin estaba reformando, recreando el marxismo y permitiría que efectivamente llegara al poder. Y ahí